Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita a Migrantes, donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 9º episodio de Semillas, a propósito del 8M, Día de la Mujer, vamos a analizar las situaciones de discriminación que sufren las mujeres migrantes y cómo se organizan para defender sus derechos. ¡Arrancamos! De manera estructural y sistémica, las mujeres y niñas afrontan diversas formas de discriminación y violencia a diario, simplemente por el hecho de ser mujeres y niñas. Estas situaciones de vulneración de derechos, junto a otros muchos factores, pueden desencadenar la decisión de emigrar a otros países para salvar su vida y para caminar hacia un futuro más digno. Alrededor de 280 millones de personas en el mundo se ven forzadas al desplazamiento, y casi la mitad de estas personas son mujeres y niñas. Una de cada 5 mujeres refugiadas ha sufrido violencia sexual convertida en una constante, no solo en contextos de conflicto armados, sino también con situaciones como los matrimonios y embarazos forzados, la mutilación genital femenina y, en definitiva, agresiones continuas por el mero hecho de ser mujeres. Las múltiples formas de violencia que viven las mujeres no solo se dan en el origen, como decíamos, son consecuencias de desigualdades estructurales, y es por ello que también tienen lugar durante los trayectos migratorios y en las sociedades de destino. Situaciones como la explotación laboral, casos de xenofobia y racismo o la explotación sexual son ejemplos visibles, pero a diario se producen múltiples discriminaciones que imposibilitan a las mujeres acceder a estudiar, a empleos y salarios dignos e igualitarios, a participar en la vida pública. En definitiva, ven limitadas las posibilidades de tomar libremente decisiones sobre su vida y futuro. Estas realidades, además, se agravan cuando las mujeres son migradas. La igualdad de género es una de las causas justas prioritarias que defendemos y reclamamos desde SJM. Las mujeres deben de disfrutar de sus derechos de forma libre e igualitaria, con dignidad y plenitud. En este capítulo de Semillas vamos a conversar con mujeres migrantes que se han organizado para la denuncia y reivindicación del cumplimiento de sus derechos, sobre todo en un sector donde existen múltiples vulneraciones de derechos como es el del empleo del hogar y cuidados. En esta ocasión, en el marco de la celebración del 8M en Semillas, hemos querido visibilizar la realidad de mujeres migradas y racializadas, poniendo el foco en las formas específicas de discriminación y violencia que viven a diario en sus lugares de residencia, pero también haciendo visibles sus reivindicaciones, propuestas y cambios promovidos desde sus organizaciones. Para ello, hemos invitado hoy a Silvia Carrizo Fernández, argentina, graduada en Derecho, mediadora residente en el País Vasco, especializada en género y migración de mujeres, socia fundadora de la Asociación Malén Etxea de Mujeres Inmigrantes, militante feminista y activista defensora de derechos humanos de las mujeres. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes y bueno, gracias por esta invitación. Gracias a ti. Edith Espinola Coronel
paraguaya, portavoz estatal del movimiento Regularización Ya, miembro de la colectiva promotora de la Red Latinas, portavoz de SEDOAC y codirectora del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados. Hola, Edith. Hola, buenas tardes. Un placer estar con todas ustedes juntas para charlar y compartir experiencias. Bienvenida. Y Asha Ismail, quien nació en Kenia y que actualmente hace muchos años reside en Madrid y es fundadora y directora de Safe a Girl, Safe a Generation, organización que defiende la erradicación de la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y, en definitiva, los derechos de las mujeres desde la denuncia y la sensibilización. Buenas tardes, Asha. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y estar con estas compañeras maravillosas. Gracias. Gracias a ti, bienvenida. Bueno, pues bienvenidas a Semillas, como decía, y muchas gracias por estar con nosotras. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué motivos específicos puede hacer a las mujeres tomar la decisión de emigrar? Largo si quieren, no tengo problema. Dale. ¿Por qué? A ver, por muchas razones, son muchos los motivos que hacen que las mujeres tomen la decisión de emigrar, ¿no es cierto? ¿Qué hace que una compañera que no ha dejado su comunidad, que no ha salido a un pueblo de al lado, llega y desembarca en un Madrid, en un Barcelona, en un País Vasco, o una compañera que en teoría puede tener una vida holgada, ¿no? O mediana, con prestigio social, como puede ser una compañera que sea profesora universitaria, profesional de Colombia, de Honduras, me da igual el país, y sin embargo esas dos compañeras llegan a un mismo punto, a un mismo lugar, ¿no? Hay a una misma situación, y no llegan a los lugares que tenían, o sea, llegan al mismo lugar siendo sus orígenes totalmente distintos. Llegan ¿a dónde? Llegan a cubrir esta nueva distribución internacional sexual del trabajo que hace que 40 años de políticas liberales ha puesto un ejército de mujeres precarizadas y empobrecidas al servicio del capitalismo más salvajes en las metrópolis. Por eso nosotras hablamos de que este modelo es un proceso de colonización financiera de la reproducción social y ¿por qué? Porque sitúa a la conquista en las poblaciones empobrecidas y precarizadas, y las hace totalmente dependientes de una deuda para la vida cotidiana. Nosotras creemos que hay que politizar la situación de las mujeres migrantes y situarlas en este contexto. Nosotras creemos, y yo en particularmente creo, que lo que arroja a las mujeres fuera de su zona de confort es el extractivismo imperante que se ha aplicado a lo largo de los siglos, y es un método que no ha cambiado, que va cambiando de nombre, pero no de estrategia. Se siguen reproduciendo las guerras, se sigue reproduciendo la trata, se sigue reproduciendo en obtener todos los recursos y dejar sin nada a una población que tiene que salir a buscar en otro lado, en otras latitudes, en cómo sostener la vida, tanto en el lugar donde va a trabajar o a residir o a cambiar de vida, como lo que deja atrás, la mochila esa que se queda lejos de ella, que suele ser su familia más próxima, y que la obliga, como dice bien Silvia, a endeudarse de por vida, a buscar una estabilidad que siempre tiene tantas barreras a la cual se enfrentan las mujeres, porque nosotras las mujeres no solamente nos enfrentamos a conseguir cómo llevar la comida a la boca, sino también a todas las violencias que enfrentamos todos los días, como es la violencia sexual, la violencia institucional y todas las violencias y el racismo que sufrimos, hasta tratar de tener los dos pies en la misma posición y seguir avanzando. Pero en su mayoría las mujeres tenemos que sufrir esta deuda interminable, como lo ha llamado la compañera. Los motivos que han mencionado las dos compañeras es el mismo también, y del continente, digamos, africano, ¿no? Las primeras
migraciones que yo me acuerdo que empieza la gente a salir en el Cuerno de África, fue por la guerra de 1991. En Ujú, esa guerra, pues empezaron a salir para a la inmigración empezó digamos, extendidamente, ¿no? ujú, Al principio salían, bueno, los hombres de la familia, los hijos y algunas mujeres se quedaban atrás porque se veía la facilidad de que se adapte un hombre fuera del país, que se adapte una mujer, ujú, teniendo en cuenta que la mayoría de esas mujeres eran mujeres sin estudios, ¿no? ujú, Y llegar a Europa, empezar a hablar idioma que no conoces porque están por todo partes de Europa, la comunidad somalí. Pero eso ya fue cambiando porque ya ha habido otros motivos culturales, religiosas, la corrupción de países de origen, por ejemplo, no solamente ese que está en guerra, porque hay migración de Kenia, de Tanzania, de Uganda, países que están estables, digamos, entre comillas, estable, pero hay mucha corrupción, lo ujú, que quiere decir que las oportunidades no le llegan. O ujú, sea, cuando uno se encuentra en una situación económica tan malo, a lo mejor la mayoría de las mujeres que llegan aquí, que yo voy como intérprete, por ejemplo, son mujeres con hijos y divorciadas o viudas. ujú, Entonces, esas mujeres se encuentran en una situación que ellos tienen que ganar el pan, tienen que cuidar la familia, tienen que cuidar la familia que dejan atrás, ¿no? Y llegan así viajan. Entonces, también dentro de todo eso, la guerra, la pobreza, la inmigración por pobreza, ujú, por la sequía ujú, también ha entrado otro tipo de migración que no es voluntaria, no es una migración voluntaria, sino es por tema de trata. Gente ujú, que va y le vende el cielo, que si ujú, va a Europa, niñas muy jóvenes, y le dicen que te he conseguido un trabajo, etcétera, etcétera, traen la niña y aquí ya se mete en un sin salida, en ujú. una situación sin salida, porque esas deudas nunca se terminan de pagar Ya. y Ujú, cada vez hay más. Y pensar, a lo mejor esto, llegar a Europa sería una oportunidad, la falta de Europa de facilitar, digamos, estos tipos de visado para que vengan de manera correcta, pues pasan por un montón de riesgo del camino. Yo creo que todos sabéis un poquito del camino de saliendo de África a llegando a Europa, todo el riesgo que conlleva cuando una mujer decide pasar por eso es porque donde ha salido no queda nada por vivir o sujetar o meter en un barco, ¿no? Donde no se sabe si va a llegar con vida, es porque donde ha salido a lo mejor es peor. ujú. Porque es importante para vosotras visibilizar estos motivos específicos por los que las mujeres deciden migrar, ¿no? Que habéis nombrado, pues eso, la pobreza, ¿no? La feminización de la pobreza, bueno, el extractivismo, el colonialismo, la trata, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante visibilizar estos motivos? Primero, porque esta sociedad tiene que asumir la responsabilidad que tiene en todas las vulneraciones de derechos que afectan a las mujeres inmigrantes y a las violencias múltiples por las que atraviesan. Pero además de esto, nosotras entendemos que también esta sociedad debe entender que este endeudamiento de la vida que tienen las mujeres migradas, este endeudamiento para poder vivir a plazos, como decimos nosotras, es, eh, es la forma en que el capitalismo ha logrado imponer lo que llamamos nosotros la economía de la obediencia, ¿no? Y es el modelo, o sea, digamos, es correlativo, o sea, es la disciplina de la obediencia y la precariedad. Estás precarizada, te muestro, te exploto, pero el mensaje a la compañera precarizada europea es cuidado porque vos podés estar en la misma situación. El capital es salvaje en esos modelos, ¿no? Ujú, Entonces, para nosotras es importante visibilizar esto, es importante
visibilizar los contextos políticos en los que se produce, porque si nosotras seguimos haciendo lecturas migratorias desde los procesos individuales o de ciclos, ¿no? Y no contextualizamos que la mujer trabajadora extranjera está en Europa, está en estas sociedades como parte de un engranaje, de un sistema, es muy difícil que podamos operar estas transformaciones que queremos. Nosotras decimos desde nuestras organizaciones pequeñas lo hacemos, pero si no hay una mirada, una lectura con una perspectiva interseccional, una lectura con una perspectiva de clasista del sistema, es muy difícil que esta sociedad entienda el rol que está jugando tanto los sectores más conservadores con los mismos sectores progresistas. Yo le sumo a eso que también es para luchar contra los bulos. Existen demasiadas mentiras que utilizan los partidos de derecha para hablar mal de la migración. Muestran a una migrante, a un migrante que viene a robar trabajo, que viene a aprovecharse, que viene de las ayudas, cuando en realidad la vida de una persona migrante en su mayoría, cuando estás sin papeles, es sentirte explotado y abusado de las personas que te contratan para trabajar. No tenés ningún tipo de ayuda porque nadie te da una mano cuando estás sin papeles, porque te quedas totalmente en exclusión social y sufrís racismo, sufrís discriminaciones, y visibilizar la realidad de dónde comienza el punto de partida de una persona, sea mujer, hombre o niño, cuando migra, porque los niños sufren muchísimo más cuando uno es niño o niña, es totalmente vulnerable, más que una persona que ya es un poquito adulta y puede defenderse. Entonces reconocer que se están violando los derechos de personas que son migrantes solamente porque parten de un lugar que Europa o el norte global no reconoce como un sujeto de derecho, entonces te permite crear estos bulos donde somos explotados y abusados y presentados como alguien que viene a robar algo, cuando en realidad las personas que emigramos, que nos vemos obligadas en su mayoría a migrar, lo que buscamos es construir un sueño, una calidad de vida que se nos fue arrebatada en nuestro lugar de origen para construir una sociedad mejor. Entonces visibilizar, que la sociedad empatice realmente con la realidad que realmente es, y no las mentiras que se construyen en tiempos electorales, son importantes, y más cuando lo contamos nosotras que lo hemos vivido. Y luchar contra esto es parte de lo que las mujeres, y en especial en este mes de marzo que hablamos de feminismos, las compañeras feministas tienen que asumir, ayudar, y desde la realidad de las mujeres migrantes que estamos viviendo aquí en España. Muy bien. Asha. Totalmente de acuerdo con la compañera, con todo lo que ha dicho. Solamente añadiría, es importante visibilizar este tema desde un enfoque, ¿no?, más con más tolerancia, específicamente por los partidos que están hablando, o sea, están contando esas mentiras y metiendo mucho miedo a la población española, ¿no? Simplemente recordarles también que Europa emigró cuando lo necesitó, España emigró cuando lo necesitó. Tenemos derecho a emigrar para intentar mejorar esa vida. El colonialismo hizo muchísimo daño y todavía no estamos recuperando, o sea, estamos lejos de poder ser, hablando del continente africano, ¿no?, lejos de poder ser lo que podíamos ser con toda la riqueza que el continente africano tiene.
se matan a niños y mujeres y violan cada día en el Congo por el coltán, los teléfonos móviles que estamos utilizando, ¿no? Ujú. El oro, o sea, la riqueza de África no se puede negar, ha construido lo que es en Europa, ¿no? Ha ayudado en construir. Nosotros nos hemos quedado con extrema pobreza, nos hemos quedado con políticos corruptos, nos hemos quedado con no poder avanzar. Eso con deudas, además endeudadas, entonces el país no arranca. Eh, entonces se debía entender la historia bien, se debía contar las realidades para que exista esa tolerancia, ¿no? Esta empatía, que exista ese entendimiento de nadie deja su tierra por gusto, nadie empieza, imagínate, la mayoría de los países africanos no hablan español, solo en Guinea Ecuatorial, que fue una colonia en español, el resto no es francés, inglés, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona, una mujer africana llega aquí, no solamente tiene el hándicap de ser una extranjera en ese país, pero también de idioma. Ujú. Nos cuesta mucho más que las compañeras, por ejemplo, de Latinoamérica. Las compañeras tienen esa facilidad de idioma para que nos podamos nosotros llegar, poder defendernos, empezar a trabajar, hacer algo. Y pasamos muchísimo, muchísimo tiempo y aún así sufrimos ese racismo que cuando la escala de racismo en el paquete de, digamos, racializadas. Si miramos ese cuadro, ¿no? La mujer negra está más abajo que nadie. No quiere decir que otras personas no sufren racismo, todos, o sea, todas las personas que son racializadas lo sufren aquí. Entonces tenemos todas esas barreras, por lo tanto, esos espacios para hablar, humanizar a las personas, no solamente migrantes, somos Sasha, somos Silvia, somos Elena, ¿no? Somos personas que vienen a contribuir, en que no vienen a robar a nadie, sino a construir también, construir a sí misma y construir en la sociedad que le acoge. Ujú. Bueno, tirando un poquito más de ese hilo que ya estáis empezando a nombrar, ¿no? Si os queríamos preguntar sobre qué vulneraciones específicas habéis encontrado como mujeres una vez en España, ¿no? O encuentran las mujeres que emigran en España. Bien, yo creo que lo podemos resumir en la cuestión de esta negación del ser, o sea, la primera vulneración que recibimos las personas migradas, las mujeres migrantes, es el no ser. Yo siempre cuento una anécdota y que es real. A mí, en los años que llevo, jamás nadie, ni en la oficina, ni empleo, ni nadie me preguntó qué sabía hacer o si tenía algún estudio, ¿no? De hecho, siempre cuento que es muy gracioso. Un día quise postular para trabajar en el Correos, y con lo cual descubrí que yo era analfabeta, porque no tenía ningún certificado de estudios en este país, con lo cual no podía presentarme a trabajar como repartidora de cartas, ¿no? Entonces yo creo que esa vulneración es la primera, ese no ser. Hace muchos años esto, ¿no? De que querían trabajadores, querían manos y llegaron personas. Yo creo que esto sigue pasando. Esta sociedad no ve que somos personas, ve todo en clave de utilidad económica, en términos económicos, pero negando toda esa aportación económica que hace la inmigración a la sociedad. Entonces, la vulneración principal para nosotras es esa, y a partir de ahí, y como bien dijo Edith, a partir de una política estatal de discriminación, racismo y explotación que se desarrolla normativamente en la ley de extranjería y todo su reglamento, a partir de ahí, eso es política de Estado, o sea, no lo inventamos nosotras, es política de Estado, esa concepción de una relación neocolonial con las personas migradas. A partir de ahí, tenemos
todos los derechos políticos, sociales y económicos vulnerados. Y en el caso de las mujeres migrantes, ya sea las que están en servicio de cuidados, en regímenes de interna, o las que están en situación de prostitución, en eso ya llegamos, digamos, a la vulneración de los derechos humanos fundamentales, como es el derecho de la libertad, como es el derecho humano a tener una vida en libertad, a tener una vida donde uno pueda decidir, elegir. O sea, estemos pensando que las mujeres que trabajan de interna, las mujeres que trabajan de interna están sometidas a un régimen de 24 horas, 375 días del año. Está sometida, como decimos nosotras en nuestra organización, a un tercer grado permanente. El único delito, ser pobre y extranjera. Esta vulneración de derechos tiene, no voy a decir la complicidad porque es el aval, es la consagración, es la aceptación y el apoyo de las mayorías sociales de este país. A las pruebas me remito, hemos presentado 700.000 firmas para una ILP de regularización en el Congreso de la Nación y no hay atisbo de que haya un acuerdo político para que podamos lograr eso, que sería lograr reconocer a todas estas personas, a estas mujeres, a sus hijas y a sus hijos en calidad de seres humanos mínimamente con derechos. Porque lo que estamos viviendo es a heredar la ilegalidad administrativa generación tras generación, que nuestras hijas que han nacido acá, llevan 10, 12, 13 años, no tengan las mismas oportunidades que cualquier otro chico o otra chica de este país, es la catadura ética y moral de la política social de España. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta y es la siguiente. ¿Cómo desde las organizaciones como a las que vosotras representáis o de la que formáis parte se organizan para denunciar específicamente estas vulneraciones de derecho y cuáles, digamos, serían sus demandas específicas, ¿no? Desde, por ejemplo, nuestra organización Save a Girl, Save a Generation, Salva una niña, salva una generación, trabajamos y habíamos empezado a trabajar en algo específico, digamos, dos cosas que no se trataba en ese momento aquí, que era la mutilación genital femenina y matrimonio forzado. En ese proceso, pues las personas que hemos ido, que vienen, digamos, a las mujeres que buscan a nuestra ayuda en ese sentido, son mujeres, la mayoría solicitantes de asilo, de países que proceden donde la práctica es, digamos, alto, ¿no? Y en ese proceso, pues nos hemos encontrado obviamente de la falta de ese acompañamiento con ellos, ¿no? Alguien que conozca su cultura, su idioma, que pueda acompañarles en este espacio. Una de las cosas que a mí me llegó muchísimo, porque estaba yo de intérprete, era una niña que llevaba ya un año, porque hay un sistema de 18 meses que están en un centro, pero a partir de esos 18 meses tienen que ya hablar el español y tener una formación para trabajar. Como dijo la compañera, aquí cuando llegas no sabes nada, no, o sea, eres analfabeta y es imposible desde un país que está en guerra traer tu título o que te puedan validar aquí, por ejemplo. Entonces, esa cría tenía 19 años y la trabajadora social que le estaba intentando explicar que ahora tenía que empezar formaciones, tenía una lista de formaciones, cursos que podía hacer. En esos cursos había de limpieza, cuidados, de residencia, había de camarera, ayudante de cocinera, o sea, son trabajos dignos y respecto, pero es una cría de 19 años, ¿no? Y en esta propuesta de formación podía entrar, oye, puedes hacer ese examen para acceder al ESO, o puede hacer ese examen para conseguir el bachiller, o puedes
¿no? Esa parte de intentar formar a esa persona no entra en eso, porque lo más importante es que cuando salga trabaje y que no sea ninguna carga para el Estado. Eso me dio muchísima pena porque debía existir una manera de aumentar esa formación, incluso incluir en esa lista, aparte de que busques un trabajo para poder pagar tus gastos, pues mira, puedes atender esas clases de noche que te ayudarán a conseguir ese título, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de información no existe en esos centros, en que creo yo es lo que, por ejemplo, le mando y exijo, ¿no? Exijo también la inclusión en el movimiento feminista, el tema que tratamos, la mutilación genital femenina, como lo ven muy ajeno y muy lejano, pues las mujeres que han pasado, que se cuenta viviendo en España como 70.000, algo así, no me hagas mucho caso porque no soy muy buena con los datos. Sí, pero hay muchas personas que vienen de esos países que están aquí, que no tienen una atención, ¿no? En atención específica, son personas que tienen un daño psicológico permanente, que necesitan acompañamiento, que necesitan que puedan confiar en su cuerpo, que puedan poder, digamos, tener ese deseo sexual, ¿no? Pues esa parte no existe porque no estamos en esa agenda. Entonces, eso sería, digamos, nuestras demandas desde la organización que trabajo. Estamos formando diferentes sectores, ofreciendo cómo pueden atender, especialmente las personas que tienen primer contacto con esas mujeres, que son en las trabajadoras sociales o propios centros que acogen las educadoras y luego los médicos, porque ahora un poquito mejor, pero yo me acuerdo una vez cuando fui a ginecólogo aquí en España por primera vez, la cara de susto que le quedó la ginecóloga que llamó 4 y yo tenía las piernas abiertas y todo me estaban mirando sin decirme ni mu. Yo tenía ganas de explicarles lo que me había pasado, pero no hablaba el idioma, no había ningún intérprete en esa sala, ¿no? Entonces, tener personas que, como digo, acompañamiento, intérpretes, mediadoras que puedan acompañar. Edith. Hay que partir primero del nivel de organización de las compañeras, porque las trabajadoras del hogar solamente pueden los fines de semana reunirse, hablar. Cierto que está la tecnología ahora del WhatsApp y todo lo demás, pero al ser unos horarios tan extenuantes de trabajo, es muy difícil llegar a las 11, a las 12 de la noche para leer un chat y estar respondiendo preguntas o consultas. Entonces lo dejamos todo para una semana, siempre por eso vamos como una semana atrasada para responder las cosas porque no nos da la vida. En la denuncia que siempre hacemos, no lo hacemos solamente como trabajadoras del hogar, sino como mujeres migrantes, porque la vulneración de derechos es tan grande que engloba tantas cosas que afectan nuestra vida, la de nuestros hijos, nuestro entorno, que por eso cuando hablamos o nos dicen en el feminismo somos todas, y siempre nos preguntamos quiénes son las todas, porque no nos vemos reflejadas en ese todas, porque no se tiene en cuenta. Este fin de semana, por ejemplo, que hubo un encuentro feminista, no se invitó a compañeras que luchan el antirracismo y hubo una denuncia muy fuerte de realmente si las feministas que luchan por los derechos de todas han tenido el tiempo de leer y de saber lo que implica la ley de extranjería para la vida de nosotras y nuestros hijos y nuestras parejas y familias. Entonces, la demanda principal siempre para nosotras, para la población migrante, para romper estas barreras, va a ser la regularización, porque no se puede permitir que se trabaje sin derecho. Y todo parte de que no tenemos los papeles. Entonces, si ya estamos trabajando, ¿cuál es la barrera para acceder a esta regularización que implica tantos muros para alcanzar? Porque tener un contrato de trabajo es la mayor lucha que tiene una persona migrante para poder empezar a romper todas estas barreras. Silvia. Podríamos decir que a través de la red de mujeres latinoamericanas, nosotras sí que tenemos una fuertísima presencia
en la incidencia política. Nosotras llevamos décadas diciendo mujeres migrantes visibles y con derechos, como lo puntualizaba Edith acá. O sea, si vamos a hablar de feminismo, si vamos a hablar de justicia social, si vamos a hablar de equidad, si vamos a hablar de igualdad, si vamos a hablar del tema que vayamos a hablar, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es las desigualdades que sufren estas violencias, porque ya no son desigualdades, son violencias múltiples y entrecruzadas que viven las mujeres migradas en este país. Eso, digamos, como base. Nosotras desde la red nos pueden seguir nuestras agendas políticas, nos pueden seguir los informes que hemos hecho, y nosotras ya, como digamos, aterrizando a la pregunta que hacías desde nuestras propias organizaciones, y acá Malena Echea concretamente, en nuestra organización, nosotras, la verdad es que somos una organización muy de base. Nosotras trabajamos muy para adentro. Si bien tenemos una línea de incidencia y de visibilización y demás, digamos, la mayor fuerza del cambio está en todas y cada una de las compañeras. Nosotras siempre decimos, y nosotros no lo decimos en sentido de agrandarnos ni demás, sino lo decimos realmente con orgullo, que cada compañera que pasa por la puerta de nuestra organización es una activista, es una militante, sabe posicionarse. Después la vida te va poniendo, te da más, pero o sea, no es esa lectura que se hace, no, porque las mujeres inmigrantes no conocen sus derechos. Mentira, los conocemos. Que no podamos tener la fuerza, las posiciones, a veces para entrar en una negociación o poder plantarnos es una cosa, pero no significa bajo ningún aspecto que las mujeres trabajadoras inmigrantes no tengan un agenciamiento de sus derechos, de cuáles son sus deberes y sus obligaciones en y qué cosas se les vulneran todos y cada uno de los días, porque eso lo sabemos perfectamente. Seguimos en este nuevo episodio de Semillas. Como ya nos han contado las compañeras, para la mayoría de las mujeres que migran a España, el trabajo del hogar y los cuidados parece ser la única salida laboral, siendo además este sector uno de los más precarizados, donde se producen vulneraciones de derechos graves, constantes y que son muchas veces invisibilizadas, situaciones laborales abusivas, abusos y violencia física o sexual, condiciones de semiesclavitud, entre otras. SJM tiene una larga trayectoria de acompañamiento a mujeres trabajadoras en el hogar y cuidados, centrando su intervención en la mediación con personas empleadoras, en el diálogo con colectivos formados por las propias mujeres, a través de talleres que dan herramientas para visibilizar y denunciar y así transformar estas realidades de injusticia social. Fruto de esta labor, SJM ha publicado el 10º informe Lumen, titulado Cuidar a quienes nos cuidan. Claudia Favela, de la Fundación Ellacuría y coordinadora del Grupo Mujer en SJM, nos resume el contenido de este informe. El informe Lumen, Cuidar a quienes nos cuidan, busca ampliar y transformar la mirada de la ciudadanía hacia hacer una apuesta por una cuidadanía, ¿no? Donde los cuidados están en el centro de la vida cotidiana, de la economía, de la política. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido pues un trabajo colaborativo entre distintas entidades que pertenecemos al SJM, apoyándonos de los testimonios de compañeras, ¿verdad?, que hemos ido aprendiendo con ellas durante todos estos años. Hacemos una recomendación a la administración o a las distintas administraciones para que pongan los medios necesarios para que tanto familias como empleadoras puedan acceder a la información y a la tramitación. Y luego creemos que se tiene que atender y que tiene que haber una mirada con perspectiva de género, porque es verdad que hay una sobrerepresentación de mujeres migradas en el régimen, en el empleo de hogar y cuidados, en la modalidad interna, y sabemos que bueno, varias están en una situación irregular, es decir, las necesitamos, pero no facilitamos su regularización aun cuando están trabajando. Ante esta reflexión que nos comparte Claudia, os hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué vulneraciones y discriminaciones se dan en el sector del hogar y los cuidados, de empleadas de hogar y los cuidados?
decir todas las vulneraciones, no es exagerar cuando hablamos de empleo de hogar y cuidados. Desde el momento en que un Estado de derechos, como se supone que es España, sostiene, mantiene y promueve el régimen de interna para las mujeres en un trabajo que es 24/7 días a la semana, ya estamos hablando de que no se va a respetar bajo ninguna circunstancia los derechos de esta trabajadora, porque más que empleadas del hogar nosotras preferimos ser llamadas trabajadoras, porque somos trabajadoras cuando estamos realizando esta labor tan importante para sostener la vida de las personas que nos emplean. En este trabajo, donde es el único prácticamente que no tiene una planilla de horarios como nos obligan en cualquier otro trabajo para registrar, nosotras realmente no tenemos un control de las tareas ni el horario donde vamos trabajando. Si somos externas, de repente podemos controlar más o menos el horario y el trabajo que vamos a hacer. Pero al trabajar en el régimen de interna, las tareas pasas a ser una todóloga, porque haces de todo, desde pasear al perro hasta cambiar el pañal del abuelo o darle de comer a una criatura, hasta aspirar la alfombra, inclusive lavar las cortinas. A mí me ha tocado lavar y planchar las cortinas en mis puestos de trabajo. Decía, no lavo ni plancho la alfombra porque no entra en la lavadora, porque si no también me hubiese tocado hacer eso. Entonces, como no hay un control de tareas a la hora de firmar tu contrato, si es que firmas ese contrato cuando ya tenés los papeles, no hay un control de tareas que tú vas a realizar. Y se vulneran todos los derechos. Pasas a ser un objeto más que una persona. Nunca se le considera a esta persona como trabajadora, sino como la chica que me viene a ayudar, la chacha, la que viene por unas horas. No te reconocen que tú estás trabajando a pesar de que se te paga un salario. La vulneración de no cotizar por tus horas laborales, hay una pelea a la hora de querer pedir permiso para ir al médico, que siempre tenés que estar entregando tus días de descanso o facilitando horas de trabajo cuando en ningún otro trabajo te obligan a hacer eso. En las vacaciones siempre tiene que ser un motivo de pelea, inclusive si te vas de vacaciones, venís y te encontrás en que has sido despedida. O sea, siempre se busca la manera de aprovecharte a ti al extremo, y donde siempre se te ve como una persona servil. Nunca se te mira de igual a igual, sino como una persona por debajo de mí, a pesar de que tú estás trabajando ahí. Y luego comienzan las peleas, porque cuando tú renuncias por esa vulneración constante de derechos, hay un bullying que te hace la misma familia, la misma empleadora, porque tú te atreves a luchar por tus derechos, a decirle hasta aquí va, porque yo no soy un objeto. Entonces llegar a eso implica mucho más, que seguramente Silvia ahora va a aportar. Sí, yo solamente que lo que dice Edith es totalmente así. Nosotras, por ejemplo, tenemos, eh, es curioso, ¿no? Pero las fiestas de Navidad es la época del año en la que se produce la mayor cantidad de despidos, porque es el momento en que la compañera dice, yo tengo el 25 es mío, el primero es mío, o sea, y esto provoca el despido automático. O sea, es increíble, pero a lo largo de los años nosotras vemos cómo a fin de año en las fiestas de Navidad se producen despidos de las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados por, por reclamar los días festivos. Eh, yo para aclarar esto, o sea, aclarar no, sino para de ponerle, también acá hay que poner el foco. El otro día hablaba con una asociación, era, ¿no? Que quería saber del tema este, ¿no? Y decía, bueno, pero acá hay que trabajar con las familias. Y yo le dije, por favor, crea una organización y trabaja con las familias. ¿Por qué? Porque acá lo que nos estamos olvidando es que hay, digamos,
un gran ausente, que es el estado de bienestar en las políticas públicas de cuidado, que está totalmente ausente y además al que nadie le reclama absolutamente nada. Y las familias se encuentran con el problema y lo que sí le garantiza este estado de relación neocolonial con las trabajadoras inmigrantes, que les garantiza un ejército de mujeres disponibles para su explotación. Entonces, esta es la gran ecuación. Entonces, nosotras lo que decimos es que, con todo respeto por la cantidad de organizaciones que trabajan en intermediación, ¿de qué intermediación estamos hablando? Cuando una ONG intercede, dice, voy a organizar, voy a mediar, voy a apoyar, y promueve el trabajo de interna con un salario mínimo interprofesional como medida de justicia, ¿a favor de quién está intercediendo o de qué garantías sociales estamos hablando? Nosotros tenemos unas grandes diferencias con este tipo de organizaciones. Nosotras entendemos claramente, primero, que no se puede mediar por trabajo de interna. Pero aún así, porque entendemos que nosotras somos erradicación del trabajo de interna como principio, entendemos que esto no se va a solucionar de un día para otro, sino que esto se necesita un tiempo, necesita un proceso. Entonces, en este proceso decimos, pues bien, trabajo de interna, pero especificamos las horas de presencia pagada, las horas libres, o sea, hagamos una organización y que esa persona, si va a trabajar, digamos, entre 8 horas de trabajo y 2 horas de presencia diaria o 3 horas de presencia diaria, son 10, 12, las 12 horas de descanso ya no trabaja más. Y si se va al cine a las 8 de la noche, está bien, lo puede hacer tranquilamente porque ya su jornada laboral. Entonces, ahí podemos empezar a interceder y hablar de una intermediación en trabajo de interna, y siempre y cuando, insisto, en que hablemos de que las horas de presencia se pagan, que la pernota se paga, porque acá está como muy extendido que parece que todo el mundo ha transformado, esta sociedad ha transformado la explotación laboral como sinónimo de caridad cristiana, ¿no? Es decir, ay, no, yo te doy casa, te doy comida, no, perdón, yo estoy trabajando y no pagarme un salario decente. Y yo voy a pagarme como cualquier trabajadora de la fábrica, cualquier trabajadora de una empresa de limpieza, para cualquier profesora universitaria, cualquiera se paga su casa y su comida y vive en familia y toma café con sus amigas y va al cine y hace una vida que merece ser vivida. Entonces, cuando nosotros somos muy críticas y decimos, lo primero que tenemos que poner en las agendas feministas, en las agendas políticas, en las agendas, es este tema para empezar a hablar de una transformación real de los cuidados. ¿Ha mejorado la nueva regulación la situación de las mujeres que trabajan en hogar y cuidados? Edith, ¿decís vos? ¿Ha mejorado? ¿Mejorado en qué? No existe una mejora. O sea, la mejora, lo único que ha mejorado es que las compañeras ahora las que pueden cotizar, las que tienen los papeles y están trabajando y tienen contrato, pueden cotizar en la seguridad social por su derecho al paro, que quizás, esperemos, puedan cobrar en este año a partir de octubre, porque tienen que pasar ahí su un año prácticamente para que puedan tener este derecho al paro. Y qué paro van a tener, ahí también está. ¿Ha mejorado en algo más? Pues no, porque no hay un control de horarios, no hay realmente una fiscalización, no existe un cambio real. Ella no se siente ese cambio, esa mejora. ¿Que es un avance? Sí. ¿Que está bien? También. Que se puede y se podía y se debería mejorar totalmente. Que no se haya tenido en cuenta el tiempo de cotización de las compañeras con una retroactividad es dolorosísimo. Y que nos hayan llamado cuando ya lo tenían todo listo, como para queriendo decir, hablamos con ustedes, pero en realidad te comunicamos lo que hicimos, y si te gusta aceptar, y si no también tenés que aceptar. Entonces no hay realmente una conversación con el Estado, porque no nos tienen en cuenta a la hora de gestionar y mejorar los derechos que nosotras nos merecemos. Entonces, para mí, decir que hemos mejorado
mucho no. Hemos avanzado medio paso. Yo no sé qué opinará Silvia. Totalmente de acuerdo, o sea, no hay mucho más cargar, o sea, el principio, digamos, eh, el principio general, el convenio ratificado 189, bien. Para la pancarta y la foto, perfecto, pero en concreto no hemos, son muy pocos los avances que hemos dicho y ya insistimos, y estamos siempre hablando de lo medianamente visible, cuando, digamos, toda la otra realidad sumergida no se aborda. Bueno, ¿y cómo se organizan las trabajadoras para demandar sus derechos? Comienza Bueno, usted. nosotras, la verdad que, así resumiendo rápidamente, Ajá. las trabajadoras de las distintas organizaciones de trabajadoras de hogares y cuidados a lo largo de todo el Estado, a partir de la famosa enmienda que nos había prometido que íbamos a ir al pasar al régimen general y después al final todos los partidos se pusieron de acuerdo para que lo que había que pasar, lo que tenía que pasar un año y pasara 4 años después, sí que hemos hecho unas alianzas muy dinámicas con todas las organizaciones. Y hoy por hoy, digamos, hay distintas redes de trabajadoras de hogar y de cuidados que articulamos a nivel del Estado y que estamos muy presentes en distintos espacios con una agenda de mínimos, y yo en esto siempre dice, porque parece que es a las trabajadoras de los cuidados y a las trabajadoras y a las inmigrantes las que nos piden la unanimidad, ¿no? Porque no, porque ustedes son una parte, no, pero porque todas acá falta mucho, ¿no? A ver, a la gente del metal en este país, en el País Vasco, cuando firma el metal, puede firmar LAB, puede firmar ERA, y si no firma comisiones o no firma la otra empresa, tampoco pasa nada, ¿no? Pero parece que a nosotras, a las mujeres inmigrantes, tiene que haber como una unanimidad que nos exigen, y esto hubo una gran discusión en una reunión que hubo del movimiento feminista acá en el País Vasco, ¿no? Porque no se quiso poner expresamente lo de erradicar el trabajo de interna, porque eso no, entonces se ponía en cuestión que eso no era de todas las organizaciones, ¿no? Y las únicas organizaciones que estábamos presentes en ese lugar éramos las que estábamos diciendo que esto sí, ¿no? Ya. Entonces, pero había un cuestionamiento, ¿no? Entonces, a las mujeres inmigrantes parece que nos exigen unanimidad que al resto del universo no se le pide, y lo mismo pasa con las trabajadoras y sobre todo con el sector de los trabajos, ¿no? Trabajamos en red, hay unas agendas de mínimo, hay otras agendas diferentes de los distintos grupos, pero esto no invalida la demanda de ninguna. Ya. ¿Y cómo nos podemos implicar? Cómo cada persona puede contribuir a cambiar esta realidad, ¿no? Como sociedad y como persona, ¿no? ¿Cómo implicarse? ¿Cómo nos podemos implicar eso? A ver, comenzando desde el empleador y la empleadora y la familia. Es muy fácil leer el contrato laboral. Tú lees tu contrato laboral cuando te contratan, controlas las horas que vas a trabajar, cuáles van a ser tus vacaciones y si vas a trabajar horas extras. Eso es lo primero que hace cualquier trabajador, y por sentido común eso es lo que se debería también primar a la hora de contratar una trabajadora del hogar. Ella no es mi propiedad, por más que yo le pague el salario. Tendríamos que partir de ahí, de reconocer a esta persona como una trabajadora que yo estoy contratando y que tiene derechos y que también está dentro del Estatuto de los Trabajadores. Partiendo de ahí, yo creo que podríamos avanzar muchísimo como sociedad, como familia, para construir realmente un Estado de derechos. ¿Cómo me puedo implicar directamente? Apoyando y sensibilizando a las personas que están a mi alrededor. Si yo sé, y todas sabemos, quiénes son mis familiares que tienen una trabajadora interna, yo puedo preguntarle, ¿tú le respetas sus horas de descanso? ¿Realmente ella trabaja 8 horas al día? ¿Por qué tiene que trabajar 17 a 18 horas al día? Porque tú le has contratado y en tu contrato dice 40 horas, pero trabaja 80 horas a la semana. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Esa es la manera de implicarte directamente para transformar y eliminar esta explotación de la mujer trabajadora en el empleo del hogar, y hombres, porque también hay hombres que están empezando a trabajar. ¿Cómo de manera más general podemos hacerlo? Pues compartiendo las campañas que nosotras hacemos, hablando sobre los derechos que nos merecemos, compartiendo los informes,
participando en las manifestaciones, siendo parte de la incidencia que nosotras hacemos. Porque aquí lo que tiene que primar, que si yo apoyo, tengo que apoyar de este lugar que me corresponde. Y en este caso sería empujar y apoyar a las asociaciones de trabajadoras del hogar, que son las que tenemos realmente la voz para decir: esto me está pasando, quiero que me des la mano, que camines a mi lado para luchar y tener todas juntas un Estado donde podamos decir: este Estado sí cumple los derechos humanos y aquí realmente existe justicia social para todas las personas. Silvia. Agregaría a lo que aportó Edith, que una de las formas que nos podemos implicar es terminar con esta cantinela de que no sé quién, de dónde salió, ¿no? Que el cuidado, los trabajos esenciales valen el salario mínimo interprofesional. Yo creo que empecemos por entender todos que el salario mínimo interprofesional es lo mínimo que establece este país para decir basta, o sea, menos de esto ya no lo podés pagar, pero en ningún lugar dice que el salario mínimo interprofesional es el valor de los cuidados. Entonces, cuando hablamos de sostener la vida, de que somos esenciales y demás, y ponemos el valor de los cuidados en el salario mínimo interprofesional, evidentemente tenemos un problema de incoherencia política clara. Entonces yo creo que una de las formas es empezar a hablar de que no puede ser el salario mínimo interprofesional. Nosotras demandamos concretamente en País Vasco en la media del salario medio de cualquier trabajador, que son 13 euros la hora, pues esa es la media para nosotros del trabajo de cuidados para empezar a hablar, 13 euros la hora. Somos trabajadoras, no necesitamos la caridad de que nos den una casa ni un trabajo, necesitamos salarios justos, necesitamos reconocimiento por nuestro trabajo y necesitamos que esta sociedad deje de ser cómplice. Pues muchísimas gracias a Edith, muchísimas gracias a Silvia y a Asha por ayudarnos a ampliar nuestra mirada y comprender las desigualdades que las mujeres migradas afrontan en su día a día, así como cuáles son las demandas, ¿no?, a las que estamos llamadas a responder como sociedad, ¿no? Así que muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos, Clara, bueno, y un saludo para todas. Gracias. Un placer. Esperamos que nos sigan llamando. Tenemos muchísimas más ideas que compartir. Hasta aquí este 9º capítulo de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita Migrantes, en el que con el motivo del 8M hemos analizado la realidad de las mujeres migrantes en España. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!